Sí, ya entonces, miremoslo, lo tengo acá en la diapositiva. Wow, pasó. Entonces, sí, la idea, muchachos, es hoy mirar cómo se debe abordar un problema, ¿cierto? Los problemas, cómo se abordan, desde qué perspectiva se deben de abordar, ¿sí? Dentro del problema hay que identificar si hay datos innecesarios, ¿cierto? Datos que no nos va a servir de nada, o si por el contrario hay datos que hacen falta, ¿sí? Y eso eh, se logra a través de qué? Pues a través de una muy buena comprensión de lectura. Yo por eso ayer les recalcaba, ¿cierto? Con el tema de las ecuaciones, de que había que saber qué es lo que piden, ¿sí? Entonces eso se logra a través de la comprensión de lectura. ¿Y cómo fortalecemos ese tema? Pues leyendo. Esa es la única forma que tenemos para reforzar eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cómo abordamos los problemas, cierto? Entonces, los problemas constan siempre de un enunciado, ¿cierto? Este enunciado pues, se debe leer mínimo 2 veces o hasta que nos quede totalmente claro qué es lo que nos está diciendo el problema o qué es lo que nos está pidiendo hacer el problema. Para eso, yo utilizo una técnica que es la que yo le he enseñado a los muchachos de bachillerato, que es dividir el problema en dos, ¿cierto? Una parte consta del análisis de los datos que disponemos y otra es un diseño de una solución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, se lee el problema, entonces lo leemos, se dice describir el paso a paso. Bueno, esta vez no va a ser describir el paso a paso porque ya pues el tema de algoritmo ya como que lo tenemos abordado, ¿cierto? Entonces vamos a crear de una vez un pseudocódigo, crear un pseudocódigo. Me enredé. Eso código. Código que cree una variable de nombre acumulador donde se guarden los resultados de las 4 operaciones básicas matemáticas, ¿cierto? Los datos deben ser pedidos al usuario, dice allí. Entonces, muchachos, ¿cuál es la técnica mientras aprendemos a manejar bien este tipo de problemas? Entonces les decía que dividirlo en dos, ¿cierto? Uno serían, perdón, el análisis de los datos, análisis de los datos, ¿cierto? Este análisis de los datos se compone de una serie de puntos, ¿sí? Entonces los podemos enumerar. Acá. Listo, entonces el primero sería identificar los datos de entrada, ¿cierto? Voy a, voy a ir explicando, o sea, voy a decir cuáles son los puntos y ya luego explico punto por punto de qué se compone o qué se debe poner en cada punto, ¿cierto? Entonces, el primero es identificar los datos de entrada. El segundo es identificar los datos de salida. Tercero es hacer como un pequeño bosquejo del procedimiento, ¿cierto? Identificando principalmente qué operaciones o qué cálculo se debe de realizar, ¿sí?
Y como cuarto punto es las excepciones, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de restricción dentro del programa, ¿cierto? Algo que no podemos hacer. Entonces, está allí. Entonces, cuando abordamos problemas, lo debemos de tomar estos 4 puntos y darle primero una solución a estos 4 puntos. ¿Por qué? Porque dándole solución a estos 4 puntos, pues nos va a quedar más claro de qué trata el problema y cómo lo debemos de resolver, que es lo más importante. Listo, José. Listo, muy bien. Dice José, nos dice por el chat que se empieza creando una variable cuyo nombre es acumulador. Listo. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, entonces vamos a ir explicando punto por punto de qué trata estas cuatro numeraciones. Entonces, identificar los datos de entrada son los datos que debe de ingresar el usuario, ¿cierto? Esos datos que se van a guardar en una variable, ¿sí? Cuando el enunciado nos da los datos de entrada, entonces, como en el ejercicio anterior, ¿cierto? De la ecuación cuadrática, ahí teníamos todos los datos, ¿cierto? Porque la ecuación cuadrática ya tenía todos sus componentes ya A, B y C, ya tenían los datos. Entonces, en ese caso, no había que poner datos de entrada porque ya el problema nos daba los datos de entrada. En este caso, no. En este caso es muy específico, dice que los datos deben de ser pedidos al usuario, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo les pregunto, ¿qué datos se les debe pedir al usuario? ¿Cierto? Leyendo el problema nos damos de cuenta qué es lo que le vamos a pedir. ¿Quién se anima de pronto, muchachos, a decirnos cuáles son los datos que irían? Entonces, para saber qué datos van, pues toca saber muy bien qué es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, volvemos a leer otra vez el ejercicio. Entonces, acá dice crear una variable de nombre acumulador. Ya vamos a mirar en qué parte va esta variable. Donde se guarden los resultados de las 4 operaciones básicas matemáticas. Entonces, aquí hay que saber cuáles son las operaciones básicas matemáticas, muchachos. Si no sabemos eso, no sabemos qué le vamos a pedir al usuario. Muy bien, José. Sí, se deben de pedir mínimo, se deben pedir 2 números, ¿cierto? Para poder hacer estas operaciones básicas matemáticas. ¿Y cuáles son las operaciones básicas matemáticas? Pues es la suma, ¿cierto? La resta, la multiplicación y la división. O sea que el programa me debe de hacer estas 4 operaciones. Entonces, por eso es que José nos dice que se debe ingresar 2 números. Mínimo son 2 números, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer con 2 números. Entonces, y de una vez vamos identificando las variables, o sea, le vamos a poner los identificadores. ¿Cómo vamos a llamar esas variables? ¿Cierto? Recuerden que las variables deben de ser acorde a lo que va a contener. O sea, el nombre de la variable tiene que tener una relación a lo que va a contener. Entonces, en este caso, num1 va a ser el número 1 y num2 va a contener el número 2, ¿cierto? ¿Qué otra, qué otro se necesitaría? ¿Qué otra variable de dato de entrada? O sea, que digite el usuario. No hay más, ¿cierto? No, porque solamente los datos deben de ser pedidos al usuario. ¿Cuáles? Pues los con los que vamos a hacer las operaciones. Entonces,
pues no hay que pedir más, ¿cierto? Estos serían entonces nuestros datos de entrada. Ahora bien, identificar los datos de salida también nos los da el problema, hay que buscarlo dentro del problema a ver qué nos dice. Entonces, se crea una variable de acumulador donde se guarden los resultados. Entonces, los resultados es lo que se va a mostrar acá en los datos de salida, ¿cierto? Es lo que se va a mostrar por pantalla, por consola o por impresión, ¿sí? ¿Y en qué se va, en qué se va a mostrar? Pues dice que en esta variable acumulador. O sea, esta variable acumulador es el que va a mostrar el resultado. Entonces, pues, siendo así, el dato de salida va a ser acumulador. ¿Cierto? Entonces acá, datos de acumulador. Ese sería nuestro dato de salida, el acumulador. ¿Cierto? Allí es donde va a estar almacenado nuestro resultado. Bueno, ahora sí, ¿cuál va a ser el procedimiento, muchachos? El módulo y el resto de la división no son parte de las operaciones básicas matemáticas, ¿sí? Las operaciones, bueno, o sea, eso está dentro de la división, muchachos, ¿sí? No quiero que me malinterpreten. Eso hace parte de la división, pero las operaciones básicas matemáticas es suma, resta, multiplicación y división. Ese es las operaciones básicas, ¿cierto? Esas cuatro. Porque de esas cuatro ya se desprenden el resto de las operaciones que vemos en matemáticas. Listo, entonces el procedimiento, muchachos, ¿qué me dicen del procedimiento? Alguien que de pronto quiera participar diciéndonos cuál sería el procedimiento. ¿Quién de pronto se anima, muchachos? Listo. El procedimiento entonces es, primero hay que realizar pues o sea, tomar los datos del usuario, ¿cierto? Ese sería pues como el procedimiento, tomar los datos del usuario. Ya más general, porque aquí hay que ser más breves, no hay que ser tan extenso porque luego viene la solución del problema, donde de una forma narrativa sí lo vamos a responder de una forma más extensa. Entonces el procedimiento sería realizar, ¿cierto? Realizar las cuatro operaciones básicas matemáticas, ¿cierto? E ir guardando su resultado en el acumulador. ¿Cierto? Ese sería pues como el procedimiento, ¿cierto? Es algo muy breve, muy conciso. Eso, David, ese serían pues como los procedimientos ya de las operaciones. Pero acá como estamos haciendo es como un recuento, estamos analizando el problema, aquí sí, quiero ser muy conciso, ¿cierto? Acá no vamos a empezar a desarrollar operaciones como tal, sino de una forma descriptiva decir qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Para poder ya cuando vayamos a construir el código, ya saber entonces qué hacer, ¿cierto? Porque muchas veces, no sé, muchachos, los que tengan experiencia realizando código, realizando, perdón, programas o codificando, que uno muchas veces se sienta y llega a una parte que uno no sabe ni qué hacer, que uno no sabe, bueno, y acá, ¿a dónde echo? ¿A dónde pego? ¿Qué hago? Es por eso, porque cuando empezamos a hacer el código en la cabeza, estamos resolviendo mentalmente el problema mientras codificamos, mientras escribimos. Y ese proceso
pues no es el adecuado. ¿Por qué? Porque primero debemos de tener bien claro cómo es el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer, para luego sí sentarnos a tirar código. Entonces, por eso es que se hace todo esto. Listo. Dentro de las excepciones, entonces, encontramos de que aquí en el enunciado del problema no hay ninguna, o sea, no hay ninguna condición y tampoco nos piden que no se pueda hacer algo, ¿cierto? O sea, sí, una condicional, o sea, una restricción, ¿sí? Que le diga a usted, es el programa no puede hacer tal cosa, o el programa no puede hacer la suma, o el programa no puede hacer la multiplicación. Eso sería una excepción, ¿cierto? O una restricción dentro del programa. Entonces, como no hay, entonces se pone, no hay. Listo, este serían el análisis de los datos. Entonces, acá miremos que sin construir todavía el código, ya más o menos tenemos una idea de cómo se va a construir este pseudocódigo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, y sigue entonces, ahora sigue la segunda parte del análisis del ejercicio, que es la del diseño de la solución. Entonces, diseño de la solución. Entonces, dentro del diseño de la solución, acá sí nos ampliamos más sobre el tercer punto donde dice procedimiento, ¿cierto? Lo decimos como de una forma ya más detallada. Entonces, acá sí decimos que tomamos los datos ingresados por el usuario, ¿cierto? Ingresados por el usuario. Se realiza primero ya el orden de las operaciones no va a afectar el resultado, ¿cierto? No. Entonces lo vamos a elegir de forma jerárquica, ¿cierto? La forma jerárquica de las operaciones matemáticas, primero va la suma, luego la resta, sigue la multiplicación y por último la división. Ese es el orden jerárquico. Entonces, de esa forma la vamos a tomar. Entonces, retomando, decimos, tomamos los datos ingresados por el usuario, se realiza primero la suma, la suma, listo muchachos. Exacto, sí, Kevin. Y cuando hay que hacer validaciones, ¿cierto? De pronto, cuando nos dicen, por ejemplo, hacer un programa para el cobro de la entrada a cine, ¿cierto? Donde dice que los menores de 15 años no pagan y los mayores de 15 años pagan, ¿cierto? Pagan una tarifa. Entonces, eso hay que validar la edad del espectador, o sea, la edad de quien va a ingresar. Eso es una validación. Ese también va dentro de las excepciones, ¿cierto? Exacto, también. Cuando se digiten palabras, ¿cierto? Kevin nos dice que para pulir el código podemos validar esto. Cuando meta palabras, eso podría ser una excepción. O sea, que cuando se vayan a hacer operaciones matemáticas y el usuario digite letras, ¿cierto? O caracteres, pues salga un mensaje de error. Entonces, sí, pero acuérdense muchachos, volvemos a lo mismo de ayer, ¿cierto? Nos debemos de centrar en lo que nos pide el programa, ni más ni menos, ¿cierto? Nos debemos acostumbrar a eso, muchachos, ¿cierto? A eso. Acá no nos está diciendo nada, por eso aquí en excepciones, desde la óptica del programa, no hay excepciones. Cosa diferente es cuando el programa me dice, si el usuario digita una letra, que le salga un aviso de error. Entonces, ya me toca meter la excepción, ¿cierto?
Pero mientras a mí el enunciado no me lo diga, no lo puedo hacer, ¿cierto? O sea, no me puedo inventar cosas que no estén dentro del problema. O sea, nos debemos de ceñir 100% al problema, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con Kevin, claro, si uno lo quiere pulir y que funcione de una forma más óptima, claro, uno le mete la validación de los números para que cuando se digite una letra o una palabra, pues el código no corra, ¿cierto? Pero pues eh, nos tenemos que ceñir a lo que nos dice el problema, ¿cierto? Y el problema no nos está indicando que debemos de validar los datos ingresados. Listo. Entonces sigamos. Entonces tomamos, aquí les iba a hacer una pregunta. Después de la suma, ¿qué hacemos, cierto? Yo borro todo esto por acá. Listo. Ya hicimos la suma. Ese resultado de la suma, ¿a dónde irá, muchachos? ¿Dónde se guardará ese resultado de la suma? ¿Será que es necesario crear una variable de nombre suma, cierto, para guardar el resultado? O donde, o como también nos dice que en el acumulador se van a ir guardando los resultados, o será que los guardo en el acumulador. ¿Ustedes qué me dicen, muchachos? Estas son preguntas que nos debemos de hacer siempre al programar, ¿cierto? ¿Ustedes qué me dicen, muchachos? ¿Quién me quiere decir? Para ahí Diego dice que en el acumulador, ¿cierto? ¿Quién más de pronto tiene una idea o quién dice que de pronto hay que crear la variable suma? José, de pronto vas a hablar, que tienes como el micrófono abierto. ¿No? Bueno, muchachos, para saber dónde va, ¿cierto? El resultado, primero debemos definir qué es un acumulador, ¿sí? ¿Qué es un acumulador, muchachos? Un acumulador, como su palabra lo indica, es una variable o es un espacio de memoria. Acordémonos que las variables son un espacio de memoria dentro de la RAM que me va a guardar un dato, ¿cierto? Ese dato va a cambiar, pero eso es una variable, ¿cierto? A mí siempre me gusta utilizar el cajoncito. Entonces, este cajón es una variable de nombre acumulador, ¿cierto? Que está vacío. Acumulador. Está vacío. ¿Y yo qué hago cuando estoy acumulando cosas en la vida real, muchachos? En la vida real. ¿Cierto? Se va llenando eso, guardar, ¿cierto? Entonces yo aquí voy metiendo cositas, ¿cierto? Meto acá una cosa, meto aquí otra cosa, ¿cierto? Y voy metiendo las cosas acá. Entonces, si yo llegase y tengo este acumulador, ¿cierto? Esta es una pregunta para que ustedes se la resuelvan y me digan. Si yo llego y resuelvo la suma, ¿cierto? Llego y hago la suma, la guardo en la variable acumulador, luego hago la resta y la guardo otra vez en la variable acumulador. ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo llego y... ¿Se acumulan todos los resultados? O sea, no hay un No, orden. acordémonos muchachos cómo operan las variables. Las variables operan de esta forma. Vuelvo otra vez a mi cajita, que me gusta mucho utilizarla. Las variables, ¿cómo operan? Las variables, cada vez que usted le ingrese un valor, ese valor cambia,
¿cierto? Si yo acá tengo un 3 y le meto un 4, le metí el 4 acá, este 3 desaparece y ya queda el 4 solito, el 4 va desapareciendo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo el resultado no lo puedo meter directamente al acumulador. ¿Por qué? Supongamos que en el resultado de la suma, yo estoy sumando 2 más 2, me dio 4, lo metí en el acumulador, ¿cierto? Luego viene la resta. La resta de esto, de ese 2, 2 menos 2 da 0 y lo guardo en el acumulador. Este 4, como voy a guardar el 0 en el acumulador, este 4 se me va a perder y va a quedar con un nuevo valor de 0. Entonces, exacto, muy bien, Kevin. Exacto. Kevin nos dice por el chat que tenemos que crear variable para cada uno porque las variables son de tipo destructivo y reemplazan al otro. Pienso yo, muy bien pensado. Listo, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por cada resultado, por cada operación, hay que crear una variable, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Sí, muchachos, porque es bueno primero hacer este tipo de ejercicio, desglosar primero el problema de forma textual para que ya después cuando nos enfrentemos al código ya tengamos algo más claro. Entonces, tomamos los datos ingresados por el usuario, se realiza primero la suma y se guarda, acá podemos poner que se guarda en su respectiva variable, ¿cierto? Como para que no nos quede como tan, bueno, y se guarda, pongámoslo en la variable suma, la variable suma. Listo, entonces, ¿cómo hacemos, muchachos? Muy bien, José. Se deben de crear esas 4 variables. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo lo del acumulador? ¿Cierto? Si nos dicen, porque es que nos dicen que el resultado, los resultados de las 4 operaciones básicas deben de ir acá, en un acumulador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo eso? ¿Cierto? Entonces, el acumulador, ¿cómo funciona? ¿Cierto? En programación, pues uno lo crea acumulador, es igual a una suma, ¿cierto? Lo que hay en el acumulador más, voy a seguir aquí abajo porque ahí no me da, más lo que yo le quiera ir agregando. Entonces, en este caso va a ser la suma. Volvemos al ejemplo del 2 más 2, que es 4, ¿cierto? Como en acumulador no hay nada, hay 0, entonces ya va a ir este 4, ¿cierto? 4. Cuando hagamos la resta, entonces vamos a hacer esto mismo. Entonces, acá hay 0, perdón, acá hay 4, ¿cierto? 4. Y se va a sumar lo de la resta con lo del acumulador. 4 más 0 da 0. Entonces, sigue persistiendo el 4, o sea, no se va a destruir, ¿sí? Caso contrario a lo que ocurría cuando yo solamente creo la variable para ir guardando los datos de cada uno. ¿Cierto? Entonces, de esta forma opera el acumulador. Ahorita que realicemos el código, entonces lo vamos a ver mucho mejor cómo se realiza. Y se guarda en la variable suma. Luego a ver cómo lo ponemos. Se guarda en el acumulador. Y para no extendernos mucho, porque esto ya es algo repetitivo, ¿cierto? Que se va a ir haciendo varias veces, sino que lo que cambia es el, la operación. Entonces podemos poner este procedimiento se repite para las
3 operaciones restantes, ¿cierto? Para que ya, pues, como que pasemos al código, a ver cómo nos va a quedar. 3 operaciones restantes. Yo disminuyo esto de tamaño para que quepa en la diapositiva, listo. Y borremos todo esto. Entonces, el diseño de la solución. Aquí ya tenemos un bosquejo, como les decía, ¿cierto? Un bosquejo de esa solución de forma textual. Entonces nos dice, tomamos los datos ingresados por el usuario, se realiza primero la suma y se guarda en la variable suma. Luego se guarda en el acumulador. Bueno, acá hay un fallo de redacción, luego el contenido de suma, ¿cierto? De suma se guarda en el acumulador, o ya quedó perfecto. Este procedimiento se repite, lo dejamos acá esta palabrita, este procedimiento se repite para las 3 operaciones restantes. Listo. Y luego pues hay que mostrar, digamos que mostramos. Y por último, mostramos por consola el resultado, ¿cierto? Ya. Mostramos por consola el resultado. Me quedo ahí, mostramos por. El resultado. Listo, ya. Entonces ya tenemos el diseño de la solución. Ahora sí, ya podemos pasar a irlo construyendo en el código. No, aquí lo que el acumulador va a hacer ir sumando los resultados, ¿cierto? Él no nos va a mostrar los resultados de cada uno, no. Porque los acumuladores en programación, ¿cierto? Funcionan como una especie de sumas, ¿sí? Esa es como una definición, así a grande rasgo, de acumulador en programación. Cuando hablamos en programación de acumuladores, entendemos que vamos a ir sumando una serie de resultados, ¿sí? Cuando queramos contener varios resultados dentro de una variable, ¿cierto? Que es a lo que se refiere José, de multivariable, entonces debemos de crear lo que se llaman arreglos, ¿cierto? En los arreglos o los array es una variable donde yo puedo guardar varios datos, ¿cierto? Sin mezclarlos. Aquí en el acumulador lo que vamos a hacer es irlo sumando. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a hacerlo en PCIN para ir resolviendo entonces este problemita. Este código. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, una duda, quejas, inquietudes. Sí, o sea, ¿qué pide el ejercicio? Que se hagan las 4 operaciones y que esos resultados se metan en un acumulador. Entonces, por eso hay que entender cómo funciona un acumulador. Y un acumulador es una suma de varios datos, ¿cierto? Eso es un acumulador. ¿Sí? En programación, así se conoce eso. Ahí en programación también hay otro que se llama los contadores, ¿cierto? Acumuladores y contadores. Los contadores
son los que me dan a mí, me sirven como de control, ¿cierto? De un conteo para saber hasta dónde puedo ir yo, ¿cierto? Por ejemplo, para indicar que un procedimiento se debe de realizar 10 veces, entonces yo utilizo un contador que también es una serie de sumas, ¿sí? En este caso, el acumulador es una serie de sumas que me va a ir acumulando, me va a ir guardando varios resultados, ¿cierto? Pero siempre se va a alterar el, el, el resultado, o sea, el resultado de la suma no va a quedar inmutable, no, ese resultado va a cambiar dentro del acumulador porque se le va a agregar el resultado de la resta, luego se le agrega el resultado de la multiplicación y luego se le agrega el resultado de la división, ¿sí? Este ejercicio básicamente es para comprender cuál es el papel que juega un acumulador dentro de la programación, que es muy utilizado, sobre todo para operaciones matemáticas. Listo, muchachos, entonces, venga, yo comparto pantalla para que entonces empecemos a trabajarlo en PCI. Exacto, muy bien, Kevin. Exacto. Sí, así, tal cual como dice Kevin allí, dice Kevin, tal vez como un acumulador de puntos en un juego, ¿cierto? En un juego usted, por ejemplo, jugando Mario Bros, cuando usted acumula moneditas, ¿cierto? Le va sumando monedas. Y el contador es para las vidas, ¿cierto? Cuando usted llega a, cuando pierde todas las vidas, por ejemplo, 3 vidas, le quedan 3 vidas, entonces el contador lo que va haciendo es que cuando llegue a 3 ya se termina el juego. Ese ejemplo está perfecto, Kevin. Muchas gracias por la ayuda. Listo, entonces tenemos acá nuestro PCIN. Recuerda que siempre vamos a trabajar primero sobre PCIN y luego pues ya así pasamos a Python. Entonces acá pongámosle acumulador como título. Listo, entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos, muchachos? Que hay que declarar estas dos variables, ¿cierto? Estas dos variables, pero también aparecen aquí las variables de la suma, la resta, ¿cierto? Esta variable de acumulador. Entonces, todas estas variables hay que irlas declarando. Entonces, las vamos a definir. Como tenemos dentro de nuestras operaciones una división, y ustedes saben, muchachos, que una división nos puede arrojar números decimales, que, bueno, vuelvo y retomo que me perdió. Entonces, como tenemos una división allí, ¿cierto? Y las divisiones nos arrojan resultados decimales, no podemos declarar los números de tipo entero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber de pronto un resultado que nos dé decimal. O el usuario también podría ingresar un número decimal. Entonces lo vamos a declarar como reales, ¿cierto? Entonces definir, estamos con num1, num2, sigue la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? División y por último pues el acumulador, que es donde vamos a ir guardando los resultados. Multiplicación, la división, tan. Que acuérdense que acá utilizamos esta palabra reservada y lo ponemos como real, ¿cierto? Como si fuera un número real. Entonces, listo. Paso siguiente. Por acá me está. Este acumulador no me lo deja. Listo. Vamos a dejar acum, que no me lo deja utilizar, es una palabra reservada. Entonces, listo. Entonces decíamos
muchachos, que dentro del diseño de la solución, que hay que tomar los datos ingresados por el usuario. O sea que esto nos quiere decir que debemos de pedirle al usuario que ingrese unos datos. Entonces, con la palabra reservada de escribir, le vamos a mandar, me hizo falta una I acá, escribir, ¿cierto? Texto siempre va entre comillas, muchachos. Escribir, ingrese el primer número, ¿cierto? Entonces acá ya vamos a leer qué fue lo que, o a tomar ese dato que ingresa al usuario y lo vamos a guardar en la variable num1. Y luego repetimos la misma operación para la variable num2, ¿cierto? Para el segundo número. Volvamos. Entonces acá ya no sería el primer número, sino el segundo número, y acá antes ya no iría en la variable num1, sino num2. Listo, ahí ya le pedimos al usuario. Vienen ahora sí las operaciones. Vimos que vamos a empezar por la suma. Y suma es igual a num1 más num2, ¿cierto? Eso sería, en suma va a ir guardada esa operación. Así de sencillo. Ahora, pues, hacemos lo que habíamos dicho en esta parte, ¿cierto? Luego el contenido de suma se guarda en el acumulador. Entonces, como es un acumulador, el acumulador les explicaba que tiene una estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Pues es esta. Entonces, la variable, acordémonos que es esta, la vamos a utilizar como acum, que es la de acumulador. Es acum, es igual a acum, ¿cierto? Acum más lo que hay en suma. Listo, ahí ya entonces guardamos el resultado de suma. Y seguimos haciendo entonces las operaciones para cada una de las, venga, copiamos todo esto, para las otras operaciones básicas. Entonces aquí ya no sería una suma, sino una resta. Resta es igual, acá ya la, es que bueno. Y aquí ya no sería más suma, sino más resta. Listo. Y seguimos entonces con la multiplicación. Esta multiplicación es igual a num por 2, y aquí entonces ya no sería esto, sino multiplicación. Y así vamos a ir haciendo por cada uno de las operaciones. No nos quedaría sino haciendo falta la división, ¿cierto? Entonces volvemos a pegar lo mismo, aquí cambiamos, sería la división. División, esto es, se cambia esto, y esto aquí sería más lo que hay en división. Listo. ¿Qué nos hace falta, muchachos? Pues ya mostrar el resultado por pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo mostramos? Entonces, lanzamos un mensaje que es mediante la palabra reservada a escribir. Cortémonos entre comillas el texto. Entonces, escribir a ver cómo dice acá el texto. Acá. Entonces, los datos guardados, en el acumulador es, o el dato guardado, sí, porque es solamente uno, es el dato guardado en el acumulador es de 2 puntos, deja un espacio, coma, y la variable acum. Ahí ya me mostraría entonces el resultado.
Muchachos, ¿con qué números lo ensayamos? Regálenme 2 números y miramos a ver entonces qué nos da. Nadie. 5 y 6, listo, Kevin. Entonces vamos a ingresarles 5 y 6, ¿cierto? Entonces, primero, antes de ejecutarlo, ¿cierto? Venga, miremos aquí una cosa. Utilicemos este espacio acá, esto no lo tengamos en cuenta todavía. Yo utilizo esto acá. Hay algo en programación, ¿cierto? Que son las pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio es para verificar cuál es el resultado que tiene que dar o la salida que tiene que dar un programa, ¿cierto? Entonces nos vamos a guiar con lo que nos dice Kevin. Kevin nos dice que es 5 y 6, ¿cierto? Entonces, con este 5 y 6, el programa tiene que hacer las 4 operaciones. Entonces, la suma es 11, la resta, esta resta da menos 1, ¿cierto? Porque primero está este que está más pequeño, ¿cierto? Entonces da menos 1. La resta, la multiplicación da 30. Y la división, esa división, ¿quién me ayuda con esa división? Hay que hacerlo por calculadora. ¿Quién me ayuda con la división? ¿Cuánto da? Listo. Yo saco antes acá la calculadora, muchachos, porque esa, bueno, 0,83. Me voy a detener un momentico aquí a responder unas preguntitas. Listo. Las variables como leer, escribir, definir, ¿son propias de PCIN? Sí, son propias de PCIN, son palabras reservadas, así se llama, palabras reservadas. Y solamente se pueden utilizar, por ejemplo, escribir para mostrar mensajes, leer para tomar el dato que ingresa el usuario, ¿cierto? Definir es para declarar variables. Entonces, así funciona PCI. Listo, entonces, se me olvidó cuánto fue que dio. ¿Cuánto fue que dio? 0,83. De 0,83. Si ustedes se han dado cuenta, muchachos, este ejercicio es una suma de resultados. Eso es lo que es este ejercicio, ¿cierto? Pero a través de un acumulador. Entonces, esto da 10, 40, entonces da 40,83. Ese es el resultado que nos debería dar el programa. Si nos da otro resultado, entonces o tenemos la prueba de escritorio mal hecha o el código nos quedó mal hecho. Entonces, el primer número 5, luego 6 y exacto, vea, 40,83. Eso nos quiere decir de que el programa nos quedó bien. Por eso, muchachos, yo siempre acostumbro cuando hago este tipo de operaciones de guiarme con esto, con la prueba de escritorio, ¿cierto? Porque confiamos de que nos quedó bien, ¿cierto? Y con esta prueba de escritorio ya sabemos que realmente el código sí va, ¿cierto? Que el código sí da un resultado acorde a lo que se pide. Bueno, muchachos, entonces, dejamos esto para que ustedes lo pasen a Python. Henry, sí, la hora siempre a las 7 de la noche. A las 7 nos demoramos una horita para que los compañeros que asisten con Jeffrey, que también es un encuentro muy bacano, la tertulia de Python, creo que es que llama, entonces puedan asistir. Muchachos, entonces, nos tomamos un ratico más y lo resolvemos en Python, lo hacemos en Python o ustedes lo pasan a Python y mañana lo miramos, como quieren.
¿Lo hacemos nosotros? Sí, es cierto, yo pensaría que sería bueno que cada quien pues, lo hiciera en Python, ¿cierto? De pronto darle de pronto como una guía, ¿cierto? En Python. No sé si ustedes sepan cómo se piden los datos al usuario, ¿cierto? O ustedes saben, o consultan, ¿cierto? Mañana Creo que es miramos. con input. ¿Cómo? ¿Cómo Kevin? Kevin nos decía algo. Creo que es con input. Eso es imp. Entonces, Python tiene una ventaja de que uno, el valor que se pide lo puede guardar directamente en la variable, que no lo tiene que, como en PCI, tomarlo con otra línea de código. Una ventaja muy buena. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya para que nos vayamos, yo les traigo un ejercicio de lógica computacional, ¿cierto? Y es el siguiente ejercicio. Para que lo miremos, nos entretengamos acá un rato, le botemos un poquito como de mente a este ejercicio y mire a ver de pronto quién nos da el resultado, ¿cierto? Dice, un batallón de 10 soldados tiene que cruzar un río profundo y ancho. Se dispone únicamente de un pequeño bote, propiedad de dos muchachos, cuyo peso son de 39 y 40 kilogramos respectivamente. El bote tiene una capacidad máxima de 80 kilogramos. El peso de cada soldado oscila entre 65 y 75 kilogramos. Ninguno de ellos es capaz de cruzar el río nadando. ¿Cómo llega el batallón a la orilla? Y luego hay otra pregunta, ¿cuántos recorridos se hace necesario para pasar todo el batallón? Entonces, muchachos, si quieren nos quedamos acá un momentico dándole a eso, ya lo voy a presentar en pantalla, lo voy a dar fijo para que lo podamos observar todos. Listo, ahí tienen el problema, ¿cierto? Como, sí, el problema que plantean allí. Estos ejercicios son buenos realizarlos porque nos van ayudando con la lógica computacional o lógica de programación. Entonces, volvamos a leer. Pronto ahí tienen papel y lápiz por ahí para que lo vayan resolviendo. Entonces dice, un batallón de 10 soldados tiene que cruzar un río profundo y ancho. Esto se dispone únicamente de un pequeño bote propiedad de dos muchachos cuyo peso son de 39 y 40 kilogramos respectivamente. El bote tiene una capacidad máxima de 80 kilogramos. El peso de cada soldado oscila entre 65 y 75 kilogramos. Ninguno de ellos es capaz de cruzar el río nadando. ¿Cómo llega el batallón a la orilla? ¿Cuántos recorridos se hacen necesarios para pasar todo el batallón? Entonces, muchachos, ¿quién de pronto ya la cogió? ¿Quién la tiene por ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Montan un soldado? No, no, porque es muy profundo y ancho. Ahí dice un río profundo y ancho. Hay que buscar otra forma, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta también, muchachos, del peso de los soldados. Mire que el bote aguanta nomás 80 kilogramos y esos soldados pesan mucho. Tienen un peso de entre 65 y 75 kilogramos. No da, Diego, no da porque, por ejemplo,
Se va el de 39, ¿cierto? El muchacho de 39, eso, excede el peso, Alan, excelente, muy bien. Ahí excede el peso, entonces no se puede. Aló, no me escuchaba, profe. Sí, dale, dale. Lo que yo digo es que los dos muchachos se montarían en un bote, los dos que pesan menos. Uno rema y el otro empuja el otro bote con el otro soldado. No son dos botes. No, es un solo bote, que son de dos muchachos, o sea, dos muchachos tienen un solo bote. Ya te entendí. Sí, ahí dice bien, se dispone únicamente de un pequeño bote, únicamente un pequeño bote que es propiedad de dos muchachos, ¿cierto? Esta clave, ahí es donde está la clave, estos dos muchachos es donde está la clave. O eso ya, o sea, ya, Entonces ya toca ir ya muchacho en cada extremo del lago y jalar con una pita el bote. Kevin, de pronto por donde la estás viendo, de pronto es. Con Claro Virus estás más cerca de quienes amas. Sí, muchachos, acá hay que hacer recurso de lo que tenemos en el enunciado, ¿cierto? Lo que nos dice el problema. Aquí no nos dicen que hay cuerdas, no nos dicen que hay pues otra forma de empujar el bote, ¿cierto? Hay que trabajar con lo que hay acá, ¿cierto? De pronto, si fuera un ejercicio de pensamiento lateral, donde se trabajan los supuestos, ahí sí, ¿cierto? En pensamiento lateral usted sí puede suponer todo lo que quiera, pero esto como es lógica computacional, la lógica computacional se debe de utilizar únicamente los datos que hay disponibles, ¿cierto? O sea, los datos que nos da el, el mismo problema. Y si de pronto no lo dice directamente, hay que saberlo leer entre líneas a ver qué dato hay escondido, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de estas actividades de lógica computacional. ¿Por qué? Porque se va reforzando lo que es la comprensión lectora, ¿cierto? La resolución de problemas, que es muy importante en programación. Entonces, muchachos, ¿quién da más? Es que esperar el verano para pasar. No Yo, sé, muchachos. Pero, sí, Pues yo veo ahí que dice que es propiedad de dos muchachos, pero pues yo no veo que diga que los muchachos están ahí, o pues por lo menos eso es lo que entiendo. y o sea, los muchachos están ahí con el bote, ¿cierto? Entonces, eh, igual, estos dos muchachos, como les digo, son fundamentales para poder desarrollar el ejercicio. Si estos dos muchachos, así como lo dice el compañero, hubiesen dejado el bote ahí tirado, no hay forma de que pasen los soldados. Estos dos muchachos son fundamentales, que estén presentes. César, vas bien, sí, bien, excelente. Entonces explícanos, César, explícanos si quieres activar el micrófono y nos explicas. Pues yo diría algo así como que eh, un muchacho se queda en un extremo del río y pues el otro muchacho, mientras lleva el bote, el muchacho se queda y va un soldado hasta el otro extremo del río. Pues como allá está el otro muchacho, el soldado se baja y luego se sube, se sube el muchacho para llevar el bote de nuevo al otro extremo y de esta forma pues podrían llegar, ¿no? No sé. Sí, César, nos puedes repetir, es que al principio se enredó, pero sí, vas por ahí, va bien. Creo que la respuesta es bien, pero quiero escucharla otra vez. Digamos que en un extremo se tiene que quedar un muchacho mientras el otro lleva el bote al otro extremo del río. Cuando, cuando está en el extremo B, supongámoslo, este muchacho se baja
y se sube un soldado. El soldado cruza el río y se baja en el extremo A. Y el muchacho que estaba en el extremo A anteriormente lleva el bote al extremo B para que un soldado eh, se suba y de este modo más o menos pues pueda. Qué pena, tenía el micrófono apagado. César la tiene ya un poco más clara. Tiene una pequeña imprecisión, ¿cierto? O ¿Por sea, qué? Sígame. disculpe, lo que yo entendí del ejemplo del compañero es que un soldado, luego va otro, y ese soldado que había llegado vuelve, lleva el bote para que venga otro, pero realmente no estaría haciendo nada, porque está yendo un soldado, se queda ahí y vuelve otro, pues estaría como que haciendo lo mismo, o sea, no. Exacto, no es, o sea, no van a llegar a ningún lado porque no va a quedar ningún otro soldado en la otra orilla, ¿cierto? Pero entonces, César creo que era el que nos está diciendo que jale en el bote, Víctor, no. César nos estaba diciendo de que cada muchacho se ubicaba en un extremo para pasar el bote cuando llegue el soldado, ¿cierto? Y eso se devuelve uno de los propietarios. Entonces vamos dándole solución al problema. ¿Cómo se soluciona este problema? Entonces en el punto A hay 10 soldados, ¿cierto? Que es lo que nos dice el enunciado, ¿cierto? Un batallón de 10 soldados. Está acá y acá están los dos muchachos. Estos dos muchachos los podemos graficar así, como cuando uno dibujaba por allá en primaria. Acá están los dos muchachos. Para poder, acá está el bote, ¿cierto? Este va a ser el bote. Va a ser el bote. Digamos que esto es un bote, ¿cierto? Yo les hago una pregunta, ¿qué tiene que pasar primero? O sea, ¿qué tiene que suceder primero para poder pasar el primer soldado? Listo, Kevin, díganos. John, el ejercicio dice que los que tienen que pasar es el batallón de soldados, ¿verdad? Entonces la cosa sería que pasara primero uno de los propietarios y se quedara, que fueran los dos propietarios, quedara uno en el punto A y el otro se devolviera con el bote. Entonces fuera con un soldado y llegara allá y se devolviera el propietario, luego otro soldado, luego va el propietario y bueno, así sucesivamente. Listo, ¿quién era el que me estaba hablando? Diego, ¿cierto? Kevin. Listo, Diego. Sí, eso es. Entonces, para poder iniciar el ejercicio, estos dos muchachos se tienen que trasladar hasta el punto B con el bote. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que nos decía Diego, ¿cierto, Diego? Entonces, acá se queda uno y este desaparece. O sea, se queda este y se devuelve otro, ¿cierto? Se devuelve el otro y queda ya aquí en este extremo. Entonces, de esta forma, el bote queda libre, ¿cierto? El bote queda libre para poder soportar este peso, porque acordémonos de que no puede sobrepasar los 80 kilogramos. Entonces el soldado ya se puede ir solito. Acá se sube un soldadito, y se va, ¿cierto? Este soldado llega acá, ¿cierto? Entonces, como hay que regresar el bote, muchachos, entonces se hace otra vez el regreso del bote. Entonces, el bote regresa con el propietario. Entonces, acá está el bote, ¿cierto? Con uno de los propietarios. Acá es donde está el truco, muchachos. ¿Por qué? Porque hay una operación que tiene que ser constante, ¿cierto? El bote regresa y aquí ya se reúnen los dos propietarios, ¿cierto? Ah, no, miento. Acá, no, sí. Sí, porque este propietario ya no está acá. Este propietario ya quedó solamente un soldado.
allá quedó el soldado solito, ¿cierto? El soldado solo, ¿cierto? Resulta que el bote no lo pueden mandar con un soldado solo. ¿Por qué? Porque pues, ¿quién regresa al bote? Entonces le tocaría otra vez a otro soldado regresarse y quedaría el mismo soldado, o sea, la misma unidad, o sea, solo un soldado allí. Entonces, la primera operación se tiene que volver a repetir. Entonces, estos muchachos se tienen que otra vez, los dos, regresarse, dejar a un propietario con el soldado, haciéndole compañía al soldado, luego se regresa, o sea, se regresa al otro, ¿cierto? Porque aquí iban los dos propietarios, se baja uno y el que queda sobrando se regresa para entregarle, acá ya no serían 10, sino que quedarían 9 soldados porque el otro ya está acá, para entregarle el bote a un soldado, ¿cierto? Entonces el soldado lo toma y se regresa. Ahora vuelve y pasa lo mismo. El propietario tiene que ir a recoger otra vez al otro propietario, a su compañero, ¿cierto? Para regresar el bote, ¿cierto? O sea, esa operación se va sumando. Exacto, Alan. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuántos recorridos se hacen necesarios para pasar todo el batallón? Entonces, eso sí ya lo dejamos para mañana, muchachos. Mañana miramos a ver cuántos recorridos hay que hacer, cuántas de esas mismas operaciones hay que hacer para, para, para que pase todo el batallón. Listo, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal les pareció la clase? Recibo sugerencias, quejas. Ah, listo, Kevin. Sí, cómo no. Listo, sí, Diego, vamos a tratar de tener este tipo de actividades para desarrollar lo que es pensamiento computacional, la lógica. Bueno, muchachos, ustedes saben, cualquier sugerencia, algo que haya que mejorar, será tomada en cuenta porque el objetivo es mejorar día a día. Sí, mañana a las 7. Exacto, Diego. Estos ejercicios lo que hay que hacer es que hay que irlos abstrayendo, ¿cierto? Hay que echar mano de ese pensamiento abstracto, irlo, como usted dice, desmenuzándolo, ¿cierto? Abstrayendo datos, 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 datos. Bueno, Kevin, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por su compañía. Y no, mañana nos vemos. Ah, mañana nos va a acompañar Alan. Alan, yo voy a hacer una pequeña introducción y Alan nos va a acompañar dando la clase, muchachos. Entonces, para que estemos entonces puntualitos a las 7. Sí, queda tertulia es bien buena, oye. Tertulia con Jeffrey.